Muchas bendiciones, Dios les guarde y les bendiga superabundantemente. Somos la comunidad cristiana Los Cocuyos. Estamos ubicados aquí en Caracas, en el Valle de Caracas, aquí en Venezuela. Y soy el pastor Jonathan Labrador. Y seguimos en nuestra serie, maravillosa serie, en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Esa serie tiene por título Una iglesia naciente, una fe inquebrantable. Una iglesia naciente, una fe inquebrantable, y estamos en el sermón número 3 de esta serie. Puedes ir a nuestro canal en YouTube, ahí está bien organizada nuestra lista de reproducción de cada una de las series que hemos expuesto en este lugar y en este medio. Nos complace predicar la palabra, nos anima, nos reta también a seguir estudiando, a seguir meditando en la palabra del Señor. El título de la enseñanza de hoy es Una iglesia, Tesalónica, una iglesia y una vida digna de imitar. Tesalónica, una iglesia y una vida digna de imitar. Y nos mantenemos en el capítulo 1 de la primera carta a los tesalonicenses. Estaremos desde el versículo 5 hasta el verso 10. Tocaba desde el 6 hasta el 10, pero vamos a leer desde el 5 hasta el 10. Pero antes quiero que pongamos nuestro corazón delante del Señor y que podamos orar y que el Señor guíe nuestra vida, que el Señor moldee nuestro corazón, que nuestros sentidos estén alineados a recibir la palabra y que ella, por el poder que ella tiene en sí misma, pueda transformarnos, pueda hablarnos, que este siervo que tienes frente sea simplemente un instrumento, una herramienta en las manos del Señor para exponer la palabra del Señor cristocéntricamente, desde la Biblia para todo el país y para todo el mundo. Leamos. Señor, que tu palabra hoy nos hable claramente, de tal manera que no haya dudas de que estás tratando con cada uno de nosotros. Que la palabra de este siervo sean tus palabras y que el Espíritu Santo provoque en nosotros un deseo ardiente de buscar tu rostro y que con gozo pronto nos animemos unos a otros a la comunión y a las buenas obras. Que tu iglesia, cada iglesia local, sea una iglesia digna de imitar. Y todo para tu gloria y para tu honra, amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, nosotros como comunidad cristiana, Los Cocuyos, el año que viene, estaremos celebrando nuestros primeros 30 años, 3 décadas de ministerio. Y camino a esa celebración como cuerpo de Cristo, nos toca reflexionar, nos toca hacernos ciertas preguntas. La semana pasada fue igual, iniciamos con una pregunta, esa pregunta fue muy reflexiva. ¿Cuáles son las evidencias que tengo yo a la mano para poder decir que Dios está obrando en una iglesia, que Dios está obrando en nuestra iglesia local? ¿Cuáles pueden ser esas evidencias? Y de allí enseñamos 2 cosas. Primero, la carta fue dirigida a creyentes que habían experimentado un nuevo nacimiento, un resurgir, un renacimiento, una regeneración de todo su ser. Ese es el primer punto. Toda iglesia digna de imitar está compuesta por hombres y mujeres cuyo espíritu ha sido regenerado y cuyo carácter está siendo transformado. Primero. Segundo, hombres y mujeres de esa iglesia que manifestaban un carácter cristiano genuino, que tenían una fe creciente en el Salvador, que tenían un amor profundo, un trabajo de amor profundo y que tenían una firmeza de esperanza solo y únicamente en Cristo Jesús. Y a pesar
de que esta era una iglesia joven, mayoritariamente compuesta por recién convertidos. No tenían mucho tiempo desde que Pablo había llevado a la predicación y habían estado creciendo sostenidamente. Pablo dice en esta misma carta, verso 7, que ellos habían llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, es decir, prácticamente en toda Grecia. Y ahora es importante señalar que esta es la única vez en todo el Nuevo Testamento que se indica que una iglesia había venido a ser ejemplo para otras iglesias. Solamente se refiere así el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Y no que las otras iglesias no fueran iglesias saludables, sino que particularmente esta iglesia llegó a ser una iglesia modelo. Una iglesia de ayer siendo modelo para las iglesias de hoy, siglo XXI. Ni Pablo ni Pedro, ni ningún otro apóstol y discípulo se había dirigido así de esta manera a ninguna otra iglesia del primer siglo, solamente a los de Tesalónica. Eso no significa que no hubiesen iglesias fieles como Tesalónica. Eso no significa que hubiesen otras iglesias saludables, como lo he dicho. Pero Tesalónica tenía algo especial y de eso estamos hablando. Por eso nos hemos motivado a enseñar esta carta. Creo que hay un mensaje sumamente relevante para nosotros al día de hoy. Nosotros, la comunidad cristiana de Los Cocuyos y ustedes en cada una de sus iglesias, deberíamos estar anhelando que se diga de nosotros como iglesia que somos una iglesia, una comunidad, el cuerpo de Cristo digno de imitar. Y si tú amas tu iglesia local, deberías anhelar de todo corazón que tu iglesia, en este caso, que mi iglesia, Los Cocuyos, sea un modelo. Que seamos una iglesia modelo digna de imitar. Que la iglesia donde tú te congregas tenga las virtudes que estaban modelando o que estaba modelando la iglesia en Tesalónica. Que tú estés congregándote en una iglesia local saludable, que estés congregándote en una iglesia joven como Tesalónica, pero madurando cada día, o una iglesia medianamente madura a nivel de edad como la nuestra, llegando a 30 años, pero que esté madurando exponencialmente a las sombras del Espíritu Santo. Pero tenemos que hacer otra pregunta. ¿Cuáles son las características que debe poseer una iglesia para que llegue a ser una iglesia modelo para otras? Que sea una iglesia digna de imitar por otras. ¿Cuáles características? ¿Cuáles son esos valores, atributos que una iglesia local debe exhibir, debe exponer en su diario vivir? ¿Qué es lo que la distingue del resto? ¿Qué es lo que la caracteriza del resto? Y si la iglesia está compuesta por creyentes, entonces la pregunta más certera es la siguiente: ¿qué se requiere de ti, de mí, de cada uno de nosotros creyentes que han sido convertidos y regenerados por la obra del Espíritu Santo? ¿Qué se requiere de nosotros? De modo que nosotros podamos ser un ejemplo para otras iglesias. Esas son las preguntas claves con las que deberíamos iniciar esta enseñanza. Pero pasemos rápidamente ya a la lectura del primer capítulo de la carta a los tesalonicenses, versículos 5 hasta el 10. Allí estaremos dando límite a nuestra enseñanza el día de hoy. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente con palabras o en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. ¿Cómo sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros? Y vosotros, y aquí comienza ya Pablo a mencionar acerca de las virtudes de la iglesia y por qué habían llegado a ser ejemplo. Y vosotros vinisteis a ser imitadores, cosas que la iglesia tuvo que hacer.
la comunidad en pleno. ¿Qué tuvieron que hacer para ser ellos modelo? Vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra, en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Escuchen muy bien, ya lo acabo de decir, 3 cosas estaremos hablando hoy. Sobre 3 aspectos estaremos disertando el día de hoy. ¿Cuáles son esos atributos, características que debe mostrar la iglesia para ser digna de imitar? Una vida digna de imitar. Tú, hermano, yo, mi propia vida, habiendo recibido la palabra, en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. De manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hacer nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros, y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Maravilloso. Son 3 atributos, pero quiero compartir 4 características. Dentro de ellos algunas cosas en particular. Pero realmente son 4 características, 4 atributos, 4 evidencias, 4 testimonios, 4 distintivos en la iglesia de Tesalónica que los llevaron a ser una iglesia digna de ser imitada. 4 características. La primera de ellas, la primera característica es que ellos fueron una iglesia digna de imitar. Porque fueron una iglesia cuyos miembros, los miembros que formaban parte de la iglesia de Tesalónica, eran imitadores de aquellos que imitaban a Jesús. ¿Qué significa eso? Cada uno de ellos estaba al pendiente, estaban deseosos de imitar a otros que estaban imitando a Jesús. Nosotros día tras día hemos conocido en la obra del Señor a hombres, a mujeres dignos de imitar, no perfectos, porque ninguno es perfecto. No estamos hablando de perfección de vida, no estamos hablando de perfección moral, de una ética intachable, de una vida perfecta. Estamos hablando de hombres y mujeres que a la luz de las Sagradas Escrituras están viviendo bajo la obra de Dios, están viviendo bajo la unción de Dios, están viviendo bajo la voluntad y las directrices del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que manifiestan diariamente un creciente fervor, una fe ferviente en el Espíritu de Dios, en Cristo Jesús. Hombres y mujeres que a la luz de la palabra son hombres que tienen un carácter que está siendo cada vez formado hacia el carácter de Cristo. Mujeres sirvientes del Señor, mujeres servidoras en el cuerpo de Cristo, que tienen falencias, que están creciendo, que se están desarrollando, pero mujeres que aman a Dios y mujeres que aman al cuerpo de Cristo, aman a la iglesia. Y déjame decirte algo, hombres y mujeres que aman a la iglesia son hombres y mujeres que aman a Cristo Jesús. Si tú hablas de la iglesia, si tú hablas del cuerpo de Cristo indirectamente y de manera implícita, tú odias al Señor Jesús. Y esto que estoy diciendo, mi hermano amado, tú que nos escuchas, que nos está viendo, es de armas tomar, es de peligro, es de mucho cuidado y debemos prestarle la debida atención. Aquellos que aman a la iglesia, aquellos que aman al cuerpo de Cristo, y no me estoy refiriendo al local, o no me estoy refiriendo a la organización, a la institución,
Me estoy refiriendo al organismo vivo, al cuerpo del Señor que está compuesto por hombres y mujeres. Aquellos que aman al cuerpo de Cristo, aman al Señor Jesucristo. Esa iglesia entonces manifestó una primera característica. Sus hombres y sus mujeres estaban deseosos de ser imitadores de aquellos que imitaban al Señor Jesús. Es decir, estamos rodeados de hombres, mujeres, niños, ancianos que aman al Señor. Necesitamos apuntar a esas vidas y ser imitadores de ellos. Versos 5 y 6, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras. Ellos habían apuntado su visión a Pablo. Pablo no fue perfecto. Pablo no llegó a ser perfecto mientras estaba en este lado de la eternidad presente, en ese momento, primer siglo, siglo I. Pero ellos estaban apuntando la vida de Pablo porque mostraba piedad y mostraba humildad y mostraba devoción y entrega al Señor Jesús. Y ese celo por la obra, y ese celo por el evangelio, y ese celo por el Señor y su espíritu y la obra del Señor en este mundo llevó a los de Tesalónica a poner su mirada en Pablo y por ende en poner su mirada en el Señor Jesús. Sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis, ¿qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Mi hermano, cuando las personas colocan su vida a la obra del Evangelio, a la obra del Señor en este mundo, tendremos a nuestro alrededor otras personas que nos estén viendo. Eso tiene un nombre, eso no puede llamarse de otra manera sino discipulado. Cuando otros se están viendo la vida de aquellos que están caminando a los pies del Señor con celo reverente, con temor reverente, buscando crecer en la palabra, orando los unos por los otros, meditando en las Sagradas Escrituras, haciendo obras de piedad, ayudando a otras personas, irremediablemente tú estarás al frente de hombres y mujeres que querrán hacer lo mismo. Y esa es la labor del discipulado. Ese es el proceso de discipulado que no se produce únicamente cuando estás dando información, sino cuando la vida de otros está siendo transformada por la manera en la que tú estás viviendo. Así que es un discípulo aquel que aprende a imitar a otros. Ellos obviamente aprenderán a conocer a Jesús. Sí, cada discípulo está llamado a aprender de Jesús a través de las Sagradas Escrituras. Pero vivencialmente estamos viendo el Evangelio siendo modelado, siendo vivido en carne propia a través de hombres y mujeres a nuestro alrededor. Ese es el verdadero discipulado. Es por eso que en el Nuevo Testamento no solo se nos exhorta a imitar a Cristo solamente, sino imitar a aquellos que están imitando a Cristo. Pablo le escribe, por ejemplo, a los Corintios en la primera carta, capítulo 4, verso 16. Por tanto, os exhorto, sed imitadores de mí, sed imitadores míos. Pareciera un poco pedante, pareciera un poco orgulloso, vanidoso, pero no, es el apóstol desde toda humildad, como el apóstol había sido reducido a ser el hombre más humilde en ese tiempo. A pesar de toda la revelación que tenía, Pablo lo está diciendo desde el deseo más profundo del crecimiento y de la manifestación gloriosa de Dios en el carácter de cada uno de los corintios. Por eso lo dice. Por tanto os exhorto, sed imitadores míos. Pero más adelante, capítulo 11, verso 1 de esta primera carta a los Corintios, les dice, sed imitadores de mí. ¿Por qué, Pablo? Como también yo lo soy de Cristo. Mi hermano, fija tu mirada en aquellos que están colocando su mirada en el Señor. Sí, tú colocas tu mirada en Cristo. Sí, ese es nuestro primer llamado. Ese es nuestro primer deseo, anhelo, colocar nuestros ojos en Jesús, puestos nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Así lo dice la Biblia, así lo dice la palabra.
pero también estamos llamados a colocar nuestros ojos en aquellos que están colocando sus ojos en Cristo Jesús. Sed imitadores de mí como yo también lo soy de Cristo. Pablo también le escribe a su discípulo Timoteo en la primera carta 4:12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Si Timoteo se mantenía colocando sus ojos en Cristo, toda la comunidad iba a colocar su mirada en Timoteo y eso iba a ser una ganancia para el Evangelio. También Pablo le dedica palabras a Tito en su carta, capítulo 2, verso 7. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Tito, entrega tu vida como un ejemplo para buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. A cada uno de ellos le dijo, entréguense al Señor. En esa medida, otros entregarán su vida también para verles ustedes, para crecer y para desarrollar el carácter como el de Cristo. Pablo le escribe a los Filipenses, capítulo 3, verso 17. Hermanos, vuelve a decir lo mismo que le dijo a la iglesia en Corinto. Sed imitadores de mí y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hay personas alrededor de ustedes, filipenses, que están colocando su mirada en Jesús. Bueno, ustedes deben colocar su mirada en ellos tanto como la colocan en nosotros para su crecimiento. Eso es lo que se llama la cadena del discipulado. Uno siendo de ejemplo para otros, Cristo siendo ejemplo para la iglesia. Estamos en una época donde la pureza está tan ausente del cuerpo. Estamos en un tiempo tan relativo en donde la santidad está tan lejana de las vidas en este mundo. Estamos viviendo un tiempo en donde hay carencia de temor del Señor, esa reverencia, ese temor reverente que habla la palabra en la carta a los Hebreos está tan ausente. Pareciera entonces, dado eso, que cuesta diferenciarnos del mundo. Esa línea tan delgada para diferenciar al mundo de los que son hijos de Dios, pareciera que está tan ausente hoy. Entonces, cuando hablamos de vestirnos, de hablar, de pensar, de utilizar el dinero que obtenemos por medio de nuestro trabajo, entonces ¿lo estamos haciendo como alguien que ha nacido de nuevo o como alguien que no conoce a Cristo Jesús? Esta es una pregunta de reflexión. Cuando hablamos, cuando conversamos con alguien que no tiene nada que ver con el Señor, o cuando conversamos con nuestros hermanos en la fe, cuando invertimos el dinero o cuando lo gastamos en algo, cuando conversamos en la cafetería, en el supermercado, en el abasto, cuando estamos pensando, cuando nadie nos ve, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Cómo son nuestras conversaciones? ¿Cómo son esos monólogos en nuestra mente? ¿Como aquel que ha sido regenerado por el Espíritu? ¿O como aquel que no tiene nada que ver con el Señor? Necesitamos reflexionar. Podemos hablar bonito, podemos cantar muy bien, podemos mantener una conversación de altura. Y todo eso no tiene nada que ver con el nuevo nacimiento que está tan ausente en nuestras vidas. Podemos hablar muy bien, podemos predicar muy bien y nuestra vida estará bien al contrario de todo eso. El ser humano siempre anda imitando. El ser humano siempre está copiando algo. Por eso es tan importante para nosotros voltear a ver aquellas vidas que definitivamente están a los pies de la cruz, que están siendo ejemplo de Cristo, que tienen sus ojos puestos en Cristo. Tú mismo, yo mismo, colocando nuestros ojos en Jesús, también nuestra mirada en aquellos que están viviendo a la sombra del Calvario. Quiero hacer otra pregunta. ¿Podrías pensar en este preciso momento, en la iglesia donde te congregas, allí en la iglesia local? Porque yo mismo tengo que hacer ese ejercicio. Podemos entonces, en este preciso momento, pensar en 2 o 3 personas quizás
que sean dignas de imitar en la iglesia local en donde te congregas? Piensa por un momento, toma unos 2, 3, 5 segundos para pensar en dos personas, dos hombres, un hombre, una mujer, 3 personas, 2 mujeres, un hombre, 3 hombres de valor, 3 mujeres piadosas en tu iglesia local que sean dignos de imitar. Sí, ¿verdad? Es posible. Pero ahora quiero hacer la pregunta desde otra perspectiva. Tú mismo, mi amado hermano, mi amada del Señor, tú que nos ves o nos escuchas en este momento, ¿eres un creyente digno de imitar? ¿Eres un creyente que los demás cristianos en tu iglesia local pueden ver, pueden fijarse en tu vida y decir, wow, sí, fulano de tal, el pastor Jonathan, es digno de imitar, es un hombre que se maneja conforme al estándar de la palabra? Hoy podemos decir eso, que hay personas que pueden voltear a nuestra vida y decir, sí, tú eres una persona digna de imitar. ¿Por qué? Porque tú puedes ser ejemplo para otros, en conducta, en fe, en santidad, en probidad. Sí podemos ser ejemplo. Estos nuevos creyentes en Tesalónica fueron ejemplo para toda Macedonia y toda Acaya. Ellos llegaron a ser ejemplo, hombres comunes y corrientes, hombres y mujeres de distintas clases sociales, llegaron a ser ejemplo para esta iglesia. No tenemos excusa. Y lo que nosotros como creyentes debemos modelar es tener un espíritu que puede ser enseñable, discipulable. Cuando cometemos un error, porque el apóstol Pablo cometió errores, Pedro también cometió errores, Esteban, cada uno de ellos, el apóstol Juan, cometieron errores y tuvieron un espíritu enseñable. Si hay algo que necesitamos modelar como creyentes en esta sociedad donde trabajas, donde estudias, donde te desenvuelves a diario, en tu propia familia nuclear, en tu iglesia local, si hay algo que estamos llamados a modelar, es tener ese espíritu modelable, enseñable, alguien a quien se le puede corregir en cualquier momento. Pastor, un momento, ¿puedo decirle algo? Sí, ¿cómo no? Pastor, no me gustó muy bien cómo usted dijo esto, no se sintió muy bien. Y que yo pueda entrar en reflexión. Ese es un atributo, esa debería ser una característica que tenga todo hijo de Dios. Cuando somos corregidos y tomamos esa corrección para ser edificados, en ese preciso momento somos hombres y mujeres creyentes dignos de imitar por otros. Cuando en medio de la corrección reaccionamos inadecuadamente, entonces nos separamos de ser un modelo y un ejemplo para ser imitados. Nadie va a querer imitar ese ejemplo. Cuando reaccionamos, cuando tenemos un espíritu que no quiere ser enseñable, ni corregible, ni moldeable, nadie quiere ser igual a esa persona. Que la gente pueda decir, yo quiero imitar a esa persona. Yo quiero ser como esa persona, que tiene un espíritu humilde, apacible, que nada lo mueve. Yo quiero ser como esa persona que siempre está dispuesto a apoyar a otros, a colaborar a otros, a ser de trampolín para que otros puedan surgir. Yo quiero ser como esa persona. Y nosotros continuamente estamos modelando algo delante de otros, delante de nuestros hermanos, nuestras esposas, en mi caso que soy hombre, delante de nuestros hijos o delante de nuestros nietos, siendo padres o siendo abuelos, siendo hermanos, delante de nuestros hermanos, siendo hijos delante de nuestros padres. Siempre estamos modelando. Cuando tenemos a nuestros hijos, nuestro amor por el Señor es algo que debemos modelar para ellos. Delante de nuestros hijos, particularmente cuando son varones, en mi caso, modelar amor por mi esposa para que ellos vayan creciendo viendo ese espíritu que puede ser modelable en su vida y que crezca un amor
por la futura esposa que el Señor les vaya a dar en su vida? ¿Qué crees que el amor por su palabra, al ver a su papá amar la palabra de Dios? ¿Qué crees que el amor por las disciplinas espirituales, por la oración, por la intercesión, por la espera, al ver a sus padres que están modelando ese espíritu? Si todos los creyentes de nuestras iglesias, y esto fue parte del primer sermón, Pablo está dirigiendo una carta a creyentes que habían nacido de nuevo en la iglesia de Tesalónica, en Dios y en su Hijo Jesucristo. No está dirigiendo una carta a hombres y mujeres que no han nacido de nuevo. Esta carta está dirigida a hombres y mujeres que hoy me están escuchando, que han nacido de nuevo. Y si tú no crees que hayas nacido de nuevo, hoy es el momento de ponernos delante del Señor y decirle: Señor, yo necesito de ti. Que hoy urgentemente crezca dentro de ti ese deseo ardiente, una necesidad profunda de un Salvador, de Cristo Jesús en tu vida, y que hoy puedas proceder a abrazar la fe en Cristo Jesús. Que hoy tú puedas decidir colocar a Cristo Jesús en tu corazón como el único y suficiente Señor y Salvador de tu vida. Aquel Señor y Salvador que te salva de la ira venidera, de la ira del Dios mismo que vendrá sobre los hijos de desobediencia. Que hoy podamos tener paz en nuestro corazón porque nos encontremos en Cristo Jesús, en el Señor y Salvador, el único en el cual hay esperanza, el único en el que nosotros podemos alcanzar la gracia que no merecemos y en el único en que hemos encontrado misericordia. Pablo menciona por lo menos 3 cosas, las cuales deben imitar los que estaban en Tesalónica y por ende nosotros. Los leo. Verso 6, en primer lugar, la forma como recibían la palabra. Verso 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra. Habiendo recibido la palabra. Habiendo recibido significa habiendo aceptado la palabra, y no la palabra que venía de hombre. Pablo lo había dicho. Ustedes no recibieron la palabra como de que si fuese de nosotros, sino que viene del Señor, una palabra que había sido inspirada divinamente por el Espíritu de Dios a través de una herramienta, a través de un vaso que fue Pablo. Para ellos la habían recibido, la habían aceptado. En el capítulo 2 de la misma carta, verso 13, dice: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Aleluya. Pero además, esta iglesia había estado en medio de tribulación, como lo dice el mismo verso 6. Habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. Pero además de eso, de haber recibido la palabra, de haberla recibido en medio de mucha tribulación, también habían recibido la palabra en medio de un gozo. Y no cualquier gozo, sino el gozo del Espíritu Santo. El gozo que produce el sufrimiento, que no es natural. Apuntemos a la vida del apóstol Pablo. Cómo se regocijaba por las noticias de las buenas nuevas del Evangelio que habían avanzado, resonado, divulgado en medio de cada una de las comunidades. Eso había generado gozo en el corazón del apóstol Pablo. ¿Será que a ellos les gustaba sufrir? ¿A los de Tesalónica? ¿Será que a los apóstoles, y en particular al apóstol, como nos dijo que sufrió tantos latigazos, tantos presidios, tantos naufragios, ¿verdad? ¿Será que a ellos les gustaba sufrir? ¿Será que eran masoquistas? No, mis hermanos amados. A ellos les dolían los golpes igual que a ti y a mí. A ellos les hacían sufrir los azotes. Pablo fue azotado varias veces. Ellos se gozaban en que podían mostrar en ellos mismos, en ese sufrimiento, a los ojos del mundo, la gloria de Cristo en sus propias vidas.
que Cristo era precioso en sus vidas. Ellos estaban mostrando a través de su sufrimiento y de la aceptación de ese sufrimiento, estaban mostrando el gozo de haber aceptado a Cristo tan valioso en su corazón, tan excelso en su corazón. Ese fue el gozo del Espíritu en sus vidas. Ese es el gozo por Cristo que vale la pena vivir producto del sufrimiento. Hay una segunda característica, y es que la iglesia que es digna de imitar es una iglesia que propaga el evangelio, que predica el evangelio, pero no es el departamento de evangelismo el que predica. No es el departamento de misiones el que sale a predicar. Son todos y cada uno de aquellos que han nacido de nuevo, que tienen el encargo, la gran comisión de predicar el evangelio, las buenas nuevas, en tu trabajo, en medio de tus amistades, con tu propia vida, a expensas de muchas veces dolores, sufrimientos, frustraciones. Estamos allí en el contexto en donde el Señor nos ha puesto, en las distintas esferas en donde nos estamos desenvolviendo. Allí está un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, que ha recibido el espíritu de poder, el espíritu de la gracia y de dominio propio, el espíritu que está allí, el espíritu de Cristo, que ha recibido ese mensaje, que es el único mensaje que puede traer esperanza y paz, lo comparte con otros. Esa es una característica de una iglesia digna de imitar. Hombres y mujeres que propagan el evangelio. Eso está en el verso 7 y el verso 8. Allí la palabra clave es la palabra resonar, que está en el verso 8. Porque saliendo de vosotros, la palabra del Señor ha resonado. Esa palabra en griego es la palabra que se traduce como retumbar. Eso que resuena muy intensamente. Y de allí nos viene la palabra eco. Cuando hablamos, y eso va por los aires en las distintas frecuencias, y lo que yo hable aquí se transmite y resuena y se amplifica por las paredes y va viajando a través de los aires, eso es lo que está diciendo. Eso es lo que en sonido se llama la reverberancia, ¿verdad? Es ese sonido que se replica y que va chocando con objetos. Esa es la idea que coloca aquí el apóstol Pablo. Cuando predicamos el evangelio, cada uno de los hombres y mujeres que han nacido de nuevo se convierten en una caja de resonancia, que esa palabra que viene del cielo, que ha sido inspirada por el Espíritu de Dios, pasa a través de tu vida y tú te conviertes en un megáfono, en un predicador del evangelio, con tu vida, con la manera y el andar de tu vivir en este mundo. Tú te conviertes en un propagador de las buenas nuevas de salvación. Otra característica de esa iglesia que es digna de imitar es que esa iglesia manifiesta una lealtad inquebrantable al Dios vivo. ¿En dónde están las lealtades de los hombres y mujeres que han nacido de nuevo hoy? ¿Dónde están? ¿Dónde está la fidelidad de los hombres y mujeres que conforman el cuerpo de Cristo? Verso 9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ese volverse a Dios era dar un cambio rotundo en su vida. Era cambiar de rumbo de repente. Es como cuando te das cuenta que estás equivocado y caes en cuenta. Es el hijo pródigo que volvió en sí. Es ese hombre que está parado y dice, pero esta es la ruta equivocada. Miren, uno de los mejores inventos ha sido el GPS. Ese aparato de posicionamiento satelital global que nos indica, tú colocas una dirección, no la conoces por supuesto, colocas una dirección y él te va diciendo paso a paso, pero cuando tú no vas en la vía que él te está dictando, sale una voz que dice recalculando. Bueno, esa es la obra del Espíritu Santo. Aquellos que se mantienen fieles y leales al Dios vivo no escuchan otras voces, sino escuchan la voz del GPS
satelital, espiritual, que te dice, por ahí no es, la vía es esta, cruza a la derecha. Ese satélite fue el que guió el apóstol Pablo a través de la visión de ese hombre macedonio que se le paró al frente y le dijo, por ahí no es por aquí, Pablo, ayúdanos. Y el GPS de Pablo rápidamente recalculó la vía hacia otro sendero y era el sendero que el Espíritu de Dios le estaba dictando a Pablo. Eso es precisamente lo que hace el Evangelio con nosotros. Nos reposiciona, recalibra nuestra vida y esas lealtades vienen a los pies de Cristo Jesús. Pregunto, ministros del Evangelio, pastores, ancianos, líderes, siervos del Señor, hombres y mujeres, sin distingo de sexo, sin distingo de género, sin distingo de estatus en la iglesia, ¿dónde está la lealtad de la iglesia hoy? Porque una característica de una iglesia digna de imitar es que tiene una lealtad ciega a los pies de Cristo Jesús. Ha abandonado, mire, si hubo una iglesia que había sido impía, idólatra, pagana, había sido esta iglesia de Tesalónica, tal como la iglesia de Éfeso, donde estaba el templo de la diosa Diana, tal como la iglesia en Corinto. Habían sido iglesias paganas, pero no había sido más que esta iglesia de Tesalónica. Y habían experimentado una conversión increíble y sus lealtades habían venido a ponerse a los pies del Dios vivo y verdadero. Eso fue lo que pasó con los de Tesalónica y eso ha sido lo que ha pasado con nosotros después de nuestra conversión. Qué maravilloso seguir al Señor Jesús. Y una última característica, mi hermano amado, una iglesia digna de imitar es una iglesia que está a la espera del regreso de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Una iglesia digna de imitar es una iglesia que está esperando ansiosamente, tal como está cerrando el libro del Apocalipsis. El apóstol Juan dice, sí, Señor Jesús, ven pronto. Una iglesia digna de imitar, esa característica que distingue a las iglesias saludables que crecen dignas de imitar, es que esa iglesia, hombres y mujeres, están esperando a su Señor Jesús. Verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El apóstol Pablo igual en la iglesia a Filipo, capítulo 3, verso 20, esa carta a los filipenses, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros no somos de este mundo. Yo habré nacido aquí en Caracas, Venezuela, pero yo no soy de este mundo, yo soy del reino de los cielos, yo estoy prestado aquí. Mi pasaporte tiene una ciudadanía celestial, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Hebreos 9:28, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Hebreos 9:28 debería convertirse en uno de esos versículos clave sumamente importantes para nuestra vida. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Entonces, mis hermanos, como les he dicho desde el inicio, nosotros necesitamos manifestar ciertas características. Una iglesia cuyos miembros son imitadores de aquellos que aman a Jesús y lo imitan. Busca en tu iglesia local hombres y mujeres, 1, 2, 3, acércate a ellos, pídele que oren por ti. Dile, hermano, estoy orando por ti. Dile, hermano, me asombra la manera en cómo amas al Señor. Dile, hermana del Señor, me asombra y me agrada cómo amas al Señor Jesús. Yo quiero tener eso que tú tienes. Yo quiero amar. Hazlo. Una iglesia que es digna de imitar está compuesta por hombres y mujeres creyentes, nacidos de nuevo,
que imitan a otros. Una iglesia que es digna de imitar, propaga el Evangelio, resuena, divulga el Evangelio, mi hermano. Es hora de predicar el Evangelio en esta sociedad tan llena de ideas, tan contrarias al diseño divino. Una iglesia cuya lealtad es al Dios vivo, no a los ídolos, no a los dioses. Y finalmente una iglesia que vive a la espera del regreso del Señor. Mi hermano, estas características están en ti. Tú y yo conformamos la iglesia de Cristo. Tú y yo somos los que somos llamados a imitar a otros. Tú y yo somos los llamados a predicar el Evangelio. Tú y yo somos los llamados a mantener una lealtad acérrima a los pies de Cristo. Y tú y yo somos los llamados a esperar ansiosamente a nuestro Señor Jesús en su segunda venida. No te desanimes si ves a personas que no son un modelo digno de imitar. Tú sí necesitas ser un modelo digno de imitar. Aprendamos de la palabra con base a lo que estamos enseñando en la carta de los Tesalonicenses, capítulo 1 hasta el momento. Oremos al Señor, mis amados, que esta palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Padre amado, que nosotros podamos ser un ejemplo digno de imitar. Conducta en fe, en probidad, en santidad, en dominio propio, en templanza, que el fruto del Espíritu esté en mi vida cada día, Señor, te lo pido. Que nuestra lealtad sea solamente a ti, al Dios vivo y verdadero. Que proclamemos tu evangelio en todo momento. Señor, y que esperemos a tu Hijo Jesús en la segunda venida, ansiosamente. Ese es mi anhelo. Y cuando puedo lo manifiesto a la iglesia, Señor, tú lo sabes. Cuánto anhelo tu segunda venida. Haznos, Señor, caminar fervientemente y que guardemos esta vida celosamente hasta la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, muchísimas bendiciones. El deseo de mi corazón es que esta palabra haya llegado a tu corazón, a tu mente, a tu corazón, que esté conectado la mente y el corazón para desear ser transformados por la palabra de verdad. Que nuestras lealtades, si algo les pido es que tu lealtad sea solamente a Cristo Jesús. Sí, hay personas dignas de imitar. Podemos imitar a hombres y mujeres en nuestras iglesias, sí, pero que también nuestras lealtades sean solamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga abundantemente.